Ella era solo una niña pequeña y callada que caminaba por el bosque con su fiel pastor alemán. Una tarde común, nada fuera de lo normal, hasta que tropezó con una visión aterradora. Un oficial de policía atado a un poste de madera. Gasolina derramada debajo de él. Un fuego destinado a acabar con su vida ya esperando ser encendido. Ella no sabía su nombre, ni el error que lo había perseguido durante años. Solo que se estaba quedando sin tiempo. Lo que comenzó como un rescate sencillo se desenredó en algo mucho más oscuro. Una senda vengativa de incendios, un padre afligido llevado más allá de la cordura, y un complot oculto en lo profundo del bosque de Enver Creek que amenazaba con quemar todo el pueblo. Antes de comenzar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te toca el corazón, por favor suscríbete para más relatos de valentía, lealtad y redención. El otoño llegó temprano a Enver Creek, deslizándose por las montañas de Montana en una brisa fresca que traía el olor de resina de pino y piedra fría. La luz del sol de la mañana se filtraba suavemente a través de los altos árboles perennes, pintando largas rayas doradas sobre el suelo del bosque. El pueblo detrás de los árboles aún estaba medio dormido, sus chimeneas silenciosas, sus porches vacíos. Pero el bosque estaba despierto, vivo con el parloteo de los carboneros y el crujido crujiente de las hojas bajo pequeños pies. Laia Rowan, de 8 años, avanzaba por un sendero estrecho con un cubo de lata abollado balanceándose a su lado. Era menuda y fibrosa, envuelta en un abrigo verde remendado, su cabello rubio miel recogido en una coleta desordenada que se negaba a quedarse ordenada. Su misión era sencilla: recolectar piñas para las decoraciones otoñales de su madre. Su aliento salía en pequeñas nubes mientras tarareaba para sí misma, apartando montones de agujas doradas con los pies. A su lado caminaba Scout, un joven pastor alemán con un pelaje espeso de color sable y fuego y ojos ámbar brillantes que rara vez se apartaban de ella por mucho tiempo. Ya era protector por naturaleza, grande para su edad, sus movimientos alerta y decididos. De vez en cuando trotaba adelante, olfateando el suelo, luego regresaba en círculos para golpearle la pierna como si estuviera registrándose. «No vamos lejos», le aseguró Laia. «Solo lo suficiente para las piñas de la mesa». El sendero curvaba entre pinos densos, el bosque estaba silencioso salvo por el suave canto de los pájaros. Todo se sentía en paz hasta que Scout se detuvo. Se detuvo en seco. El pelo de sus hombros se erizó. Sus orejas se apuntaron hacia adelante. Un gruñido vibró profundo en su pecho. «Scout», susurró Laia. Él no la miró. Su nariz se levantó. Inhaló bruscamente. Una brisa pasó junto a ellos, fresca, suave. Y entonces Laia también lo olió. Humo, pero no de una chimenea acogedora. Este era agudo, químico, amargo, equivocado. Los dedos de Laia se cerraron alrededor del cubo. «¿Qué es eso?» Scout gruñó de nuevo y se apartó del sendero hacia la maleza más espesa. «Espera», siseó ella, pero lo siguió. Las ramas le engancharon las mangas mientras avanzaba entre la vegetación. El olor se hizo más fuerte, trayendo ahora un toque de gasolina que le revolvió el estómago. Su corazón aleteó. Los incendios forestales aterrorizaban a todos en Enver Creek. Las montañas podían arder más rápido de lo que se podían difundir las alertas. «Scout, tal vez deberíamos volver», susurró. Pero el perro ya había desaparecido más adentro entre los árboles. Ella se obligó a seguir adelante. El bosque de pronto se abrió en un pequeño claro, un espacio circular donde la tierra estaba desnuda, la hierba pisoteada, el aire pesado con humo que se elevaba perezosamente en la mañana fría. Su aliento se cortó. En el centro del claro había un poste, y atado a él con gruesas cuerdas estaba un hombre vestido con un uniforme azul marino desgarrado. Su cabeza colgaba hacia adelante, su cabello oscuro y enmarañado con sangre. Moretones coloreaban un lado de su rostro. Su placa apenas visible entre la suciedad y la ceniza. Carbones rojos brillaban bajo sus botas. Un montón de ramas secas y agujas crepitaba suavemente. El humo se elevaba en espiral. Las brasas brillaban rojas. Una pequeña llama lamía la madera, débil pero viva. A pocos metros se agachaba un hombre que Laia no reconoció. Llevaba una chaqueta con capucha, la tela rasgada en los codos, su mandíbula cubierta de barba incipiente, sus manos enguantadas sostenían un encendedor,
protegiéndolo del viento mientras lo abría, y las chispas iluminaban unos ojos pálidos y fríos de color azul. Laia se quedó helada. El cubo se le escapó de los dedos, las piñas rodaron por el suelo. Él oyó el sonido, su cabeza giró hacia ella. Por un momento su rostro se retorció, sorpresa, luego cálculo. El encendedor hizo clic, y una llama brotó en su mano. Volvió hacia el oficial. No tuvo oportunidad de usarlo. Scout irrumpió desde los árboles en una mancha de pelo y furia. El pastor chocó contra el costado del hombre con un gruñido que resonó en todo el claro. El encendedor voló de su mano. Tropezó, cayendo sobre una rodilla, pero Scout ya estaba encima de él. Las fauces del perro se cerraron sobre el antebrazo del hombre, los dientes hundidos a través de la tela y en la carne. El grito del hombre cortó el aire frío. «¡Perro maldito!», rugió, intentando liberarse. La sangre manchó el guante destrozado. El gruñido de Scout se profundizó, vibrando con rabia protectora. El hombre pateó salvajemente, conectando con las costillas de Scout. El perro gimió pero no soltó la presa. El hombre maldijo, tiró de nuevo, y esta vez, la desesperación venciendo al enojo, se liberó, dejando el guante destrozado en los dientes de Scout. Miró a la niña, luego al perro, luego al oficial inconsciente, y corrió, estrellándose entre la maleza, dejando un rastro de gotas oscuras sobre las hojas. «Scout», susurró Laia, temblando. El perro gruñó una vez en dirección al hombre, luego volvió hacia ella, el pecho agitado. Pero el peligro no había terminado. El humo se espesaba alrededor de las botas del oficial. Las llamas volvieron a brotar, lamiendo hambrientas las ramas más secas. Laia corrió hacia adelante, cayendo de rodillas. Agarró una rama caída y golpeó las pequeñas llamas. Saltaron chispas. Se dispersaron brasas. Scout corrió a su alrededor, ladrando al fuego como si pudiera intimidarlo para que se apagara. «¡Apágate! ¡Apágate! Por favor, apágate», gritó. Un último golpe envió una nube de ceniza al aire. Al fin las frágiles llamas se ahogaron y murieron, dejando solo finos hilos de humo gris elevándose desde la madera humedecida. Tosiendo, Laia retrocedió tambaleándose. Sus ojos lagrimeaban por el humo. Sus manos dolían. Miró al oficial. Su cabeza se levantó ligeramente, y un leve gemido escapó de él. «Señor, señor, ¿puede oírme?», susurró. Sus párpados aletearon. Su aliento tembló. «¿Está bien?», susurró, aunque no estaba segura de que lo estuviera. Tiró de las cuerdas, pero los nudos eran demasiado apretados. Sus pequeños dedos no podían aflojarlos. Scout la empujó con la nariz. «Ah, ya sé», dijo, ahogándose de miedo. «Necesitamos ayuda». Entonces vio la radio enganchada al chaleco del oficial. Sus manos temblaron mientras la desenganchaba y sostenía el micrófono cerca de su boca. «Hola», susurró. «¿Hay alguien ahí? Me llamo Laia Rowan. Un oficial de policía está herido. Alguien intentó quemarlo». Silencio estático. Luego una voz calmada rompió el silencio. «Aquí teniente Dean Harper, comando Silverben». «Laia, te escucho». «Repite, ¿un oficial está herido?». «Sí», jadeó. «Está atado. Y vi al hombre que lo hizo. Scout, mi perro, lo ahuyentó». Hubo una pausa tensa. Luego la voz de Dean se agudizó con urgencia. «Laia, ¿puedes decirme dónde están?». Ella miró alrededor sin ayuda. Árboles, agujas de pino, una cerca rota a lo lejos, el sonido del agua. «Creo que el sendero norte. Puedo oír el arroyo». «Con eso basta. Quédate en el claro. No te muevas hacia el bosque. La ayuda está en camino. Estoy enviando equipos de rescate ahora. Por favor apresúrense», susurró Laia. «Lo haremos», dijo Dean. Y aunque ella no podía verlo, sintió la determinación en su voz. «Lo estás haciendo muy bien. Quédate con el oficial. Quédate con tu perro». La radio crepitó y se quedó en silencio. Laia se arrodilló junto al hombre atado, Scout presionando su cálido cuerpo contra su pierna. La respiración del oficial era superficial pero constante. El humo se elevaba, ahora más delgado en el aire frío.
En algún lugar lejano, un motor arrancó. En algún lugar, un hombre corría por el bosque con un brazo sangrante. En algún lugar, un equipo de rescate ya se movía porque una niña y su perro se habían negado a mirar hacia otro lado. El claro bajo los pinos estaba silencioso, pero nada de esa mañana se quedaría silencioso por mucho tiempo. El claro se había vuelto inquietantemente silencioso después de que el hombre huyera, dejando solo el delgado hilo de humo y la respiración entrecortada del oficial atado, Ethan Cole. El aire frío del otoño se apretaba, nítido y cortante, trayendo el dulce aroma resinoso del pino que no lograba enmascarar el amargor de las agujas quemadas. La luz caía diferente ahora, más cálida, más directa, mientras el sol ascendía más alto sobre la cresta. Scout se mantenía rígido entre Laia y el oficial medio consciente. Su cuerpo apuntaba hacia los árboles por donde el atacante había desaparecido. Las cerdas del pastor alemán seguían erizadas, y un gruñido bajo temblaba en su pecho como si el bosque mismo pudiera abalanzarse en cualquier momento. Sus orejas se movían constantemente, siguiendo cada susurro y cada lejano crujido de ramas. «Está bien, Scout», susurró Laia, aunque ella misma no lo creía. Sus manos aún temblaban. El humo le escocía los ojos, pero Ethan la necesitaba más que el miedo necesitaba espacio en su mente. Se arrodilló junto a él otra vez. Las cuerdas mordían duramente las muñecas y el pecho del oficial, nudos gruesos tan apretados que dejaban profundos surcos rojos en su piel. Tiró de ellas, sus pequeños dedos resbalando, raspando, intentando de nuevo con cruda determinación. «Vamos, por favor», murmuró, los labios temblando. Tras varios minutos tensos logró aflojar la cuerda alrededor de sus hombros y un brazo, lo suficiente para que se inclinara hacia adelante, ya no sujeto erguido. El resto no pudo deshacerlo, pero podía moverlo. Tenía que hacerlo. Laia plantó los pies, deslizó ambos brazos bajo los de él y tiró con toda la fuerza que su pequeño cuerpo tenía. Ethan gimió débilmente mientras su peso se movía. Scout inmediatamente presionó su hombro bajo la cadera de Ethan, ayudando a levantarlo lo justo para que Laia pudiera arrastrarlo unos metros más lejos del montón humeante. «Te tengo», jadeó, jadeando. «Ya casi estamos a salvo. Solo un poco más». El humo se hizo más delgado, el aire más frío, más seguro. Lo guió hasta que llegaron a un trozo de tierra desnuda cubierta de agujas de pino que no estaban chamuscadas. Ethan se derrumbó pesadamente, su cabeza cayendo hacia un lado. «Scout, quédate cerca», susurró. El perro obedeció, dando una vuelta antes de sentarse junto a Ethan, la mirada aún saltando hacia el bosque. Solo entonces Laia se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes, no por frío, sino por shock. Miró hacia la forma inmóvil del oficial. Sus labios estaban pálidos, sus respiraciones superficiales e irregulares. Sudor mezclado con suciedad corrían por su sien, y su mandíbula se contraía como atrapada en un sueño del que no podía despertar. «Aguanta. Por favor, aguanta», susurró. Se quitó su pequeño abrigo verde y lo colocó cuidadosamente sobre el pecho de él. Apenas lo cubría, pero el gesto importaba. Lo alisó con dedos temblorosos. La radio crepitó a su cadera. «Laia, ¿sigues ahí?» La voz del teniente Dean Harper llegó, firme, cortada, entrenada para sonar calmada incluso cuando el mundo se inclinaba debajo de él. «Lo saqué», susurró ella al micrófono. «Está respirando, pero se siente muy frío». «Buen trabajo», dijo Dean inmediatamente. «Ahora escucha con atención. Vamos en camino, pero necesitas ayudarlo hasta que lleguemos. ¿Puedes hacerlo?» Laia asintió aunque él no podía verla. «Sí». «Revisa su pulso», instruyó Dean. «Usa 2 dedos, nunca el pulgar. Colócalos en el lado del cuello, justo bajo la mandíbula. Dime si sientes algo». Laia presionó suavemente sus dedos contra el cuello de Ethan. Su piel se sentía fría y pegajosa. Contuvo el aliento. Al principio no había nada, ningún movimiento, ninguna seguridad. El pánico subió como una ola. Luego, débil, muy débil, pero ahí estaba. «Lo siento», dijo rápidamente. «Es lento. Está bien. Eso es bueno. Manténlo abrigado. El shock puede empeorar si baja su temperatura corporal. Ya hiciste bien con el abrigo. Quédate cerca, pero no lo muevas demasiado.
Laia asintió de nuevo, colocando una mano ligeramente sobre el brazo de Ethan. «Scout», murmuró, mirando al perro. El pastor alemán se acomodó junto al oficial, apoyando suavemente su cálido peso contra el costado de Ethan, como si también entendiera. «Buen chico», susurró Laia, las lágrimas amenazando. El oficial se movió. Sus párpados aletearon apenas, como si levantaran pesos de hierro. Su mirada vaciló, desenfocada, pasando del rostro de Laia al de Scout y de regreso. «Señor, está a salvo ahora», dijo ella suavemente. Ethan parpadeó lentamente, sus labios se separaron. «¿Estás? ¿Ralph?» Su voz era quebrada como ramas secas rompiéndose. «Fuego». Luego sus ojos se dieron vuelta hacia atrás, y volvió a desplomarse en la inconsciencia. Laia acercó bruscamente la radio a su boca. Dijo algo. «Ralph y fuego». Silencio estático por un momento antes de que Dean respondiera. «Entendido. Lo estás haciendo muy bien. Quédate con él». «Bien, ya estoy cerca». Pero la voz de Dean llevaba un matiz que ella no había oído antes, una tensión, un reconocimiento sombrío. Ella no lo entendía, pero él sí. Lo entendía demasiado bien. Mientras tanto, en la ruta 7 hacia Amber Creek, el teniente Dean Harper empujaba el todoterreno policial más fuerte de lo que técnicamente permitían las normas. La grava saltaba bajo los neumáticos mientras aceleraba por la carretera sinuosa del bosque, cortando hacia el sendero norte. A su lado en el asiento del pasajero había un mapa doblado y un cuaderno de cuero gastado, sus bordes deshilachados por años de uso. Un termo de café medio vacío traqueteaba en su soporte. La radio en su hombro crepitaba intermitentemente mientras el despacho actualizaba las unidades que convergían en la ubicación que Laia había descrito. Un helicóptero se estaba preparando. Los servicios de bomberos estaban en alerta. Pero la mandíbula de Dean estaba apretada. El nombre que Ethan había susurrado, Ralph, era uno que no había oído en años, pero que una vez había saturado cada reunión, cada conversación susurrada sobre la antigua investigación del incendio forestal. Al acercarse al cruce cerca de la vieja gasolinera, vio a alguien agitando ambos brazos. Frenó el todoterreno hasta detenerlo. Una mujer de unos 60 años se apresuró hacia él. Margot Holloway, la dueña de la gasolinera abandonada en la Unión de Emberbend. Margot era baja y robusta, con cabello plateado recogido en un moño que parecía haber sobrevivido a un huracán. Llevaba una chaqueta acolchada de mezclilla y guantes gruesos, sus mejillas sonrojadas por el frío y la preocupación. «Dean, ¿recibiste mi mensaje?», llamó, sin aliento. «Escuché tu llamada por el despacho», respondió Dean. «¿Qué querías decirme?». Margot miró nerviosamente hacia la línea de árboles. «Es sobre Ralph Denton». La expresión de Dean se oscureció. «¿Sabes algo?». «Lo vi esta mañana. Compró gasolina, pagó en efectivo, pero no era para un auto. Se fue caminando con una lata de metal. Se retorció las manos enguantadas. Tenía esa mirada otra vez, la que tenía cuando hablaba del incendio». Dean inhaló lentamente. «Margot, necesito que seas clara. ¿Estás diciendo que Ralph está involucrado en lo que le pasó a Ethan?». Su mirada se suavizó con viejo dolor. «Dean, ese hombre ha estado quemándose por dentro desde el día en que murió su hijo». Dean tragó con fuerza, los recuerdos chocando contra él. El viejo incendio de la cabaña, los cimientos carbonizados. Ralph Denton gritando a los equipos de rescate, culpando al mundo por una tragedia que nadie había podido prevenir. Y Ethan, recién salido de la academia, asignado a documentar la escena, asignado a escribir el informe que finalmente probó que Ralph había violado los protocolos de seguridad, causando la muerte de su propio hijo. Ralph nunca lo había perdonado. Margot continuó, la voz temblando. «Ralph no siempre fue así. Era un brillante ingeniero forestal, inteligente, paciente, bueno con números y terrenos, siempre soñaba con hacer los bosques más seguros. Pero después del incendio, después de que los investigadores dictaminaran negligencia, negó con la cabeza. Simplemente se rompió. Perdió su trabajo, perdió su hogar, empezó a vagar por estos bosques como un fantasma». Dean exhaló pesadamente. «Deberías volver al pueblo. Cierra tus puertas. Ralph puede ser impredecible». Ella asintió, el miedo brillando en sus rasgos curtidos.
Trae a Ethan de vuelta sano y salvo, Dean. Es un buen hombre. No merecía nada de esto. Dean puso una mano tranquilizadora en su hombro. Lo haré. Mientras aceleraba de nuevo hacia el inicio del sendero, una sola verdad se asentó en sus huesos. Esto no era un ataque al azar. Era venganza, largamente alimentada, cuidadosamente elegida. Y Ethan aún no estaba a salvo. La mañana en Embercreek había pasado de una claridad fría a una extraña y inquieta neblina. El dosel de árboles perennes que antes brillaba bajo el sol otoñal ahora sostenía un velo de humo flotante, delgado pero persistente, como si el bosque mismo exhalara con los dientes apretados. El humo robaba color al mundo, lavaba todo en gris apagado, y convertía el claro donde Laia, Scout y el oficial Ethan Cole esperaban en un lugar suspendido entre el miedo y el rescate. Scout montaba guardia, orejas alertas. Cada cambio de viento, cada leve crujido de ramas hacía que sus orejas se movieran. Laia se mantenía cerca de Ethan, sus manos aún temblando por la adrenalina y el frío. Ahora sostenía un pequeño cuchillo plegable, de mango azul, rayado, del tipo que un padre le da a un hijo para emergencias. Lo había usado para afilar palos y tallar iniciales en troncos caídos. Hoy tenía un propósito mucho más pesado. Ethan yacía apoyado contra el tronco de un árbol. El color había vuelto a su rostro, pero moretones oscuros corrían como huellas dactilares a lo largo de su pómulo, y sangre seca rayaba el lado de su cabeza donde una fea herida se ocultaba bajo el cabello enmarañado. Parpadeó lentamente, la conciencia regresando en oleadas desiguales. «Estás despierto», dijo Laia suavemente, el alivio inundando su voz. Él cerró los ojos por un momento, estabilizando su respiración. «¿Dónde? ¿Dónde está el fuego? Está apagado». «Yo lo apagué», respondió orgullosa, aunque su voz tembló. Scout ayudó. Ethan la miró, realmente la miró, y a pesar del dolor que apretaba su mandíbula, algo se suavizó en sus ojos. «Buen trabajo, pequeña». Ella tragó saliva. «¿Recuerdas qué pasó?» La mirada de Ethan se deslizó más allá de ella hacia los restos humeantes del montón que había sido destinado a quemarlo vivo. Su respiración se cortó. Por un momento Laia pensó que podría desmayarse de nuevo. Luego los recuerdos lo golpearon fuerte. La noche anterior, la llamada sobre un incendio cerca del viejo puesto de guardabosques. Caminar hacia el claro, el haz de la linterna rebotando sobre tierra ennegrecida. Luego el repentino destello metálico, una pala pesada balanceada desde atrás, el impacto explotando blanco detrás de sus ojos. Recordó golpear la tierra, el sabor de la sangre, líquido caliente bajando por su oreja, botas pisando detrás de él. Una voz, baja, áspera, estrangulada por la furia. «Dejaste a mi hijo morir en esa cabaña. Ahora sentirás lo que él sintió». Ethan se obligó a volver al presente. «Fue Ralph», dijo con voz ronca. «Ralph Denton. Yo, ni siquiera lo vi venir». El aliento de Laia se cortó. Dean dijo ese nombre. «¿Quién es?» Ethan exhaló temblorosamente. «Un hombre que ha estado ahogándose en dolor durante años, y cree que yo soy la razón por la que su hijo no salió de ese incendio». Laia bajó la mirada, sin saber cómo responder. Scout empujó suavemente la rodilla de Ethan, como sintiendo la pesadez en el aire. Ethan señaló con la barbilla la mano de Laia. «Estás intentando cortar los nudos». Ella levantó el pequeño cuchillo plegable. «No puedo con todos, pero puedo intentar más. Tengan cuidado. Esas cuerdas son gruesas». Ella se acercó y deslizó la hoja bajo la cuerda deshilachada que ataba la muñeca de Ethan. La cuerda raspaba con cada pequeño movimiento. El sudor se acumulaba en sus palmas. Scout de pronto levantó la cabeza. Un gruñido profundo retumbó en su pecho, bajo y primal. Laia se quedó helada. «Scout». La postura de Ethan se tensó. «Siente algo». El pastor alemán se puso de pie, orejas apuntadas hacia adelante, nariz moviéndose bruscamente. Caminó en un lento círculo, luego fijó la mirada hacia un grupo de maleza donde el humo se elevaba más espeso. Una rama se quebró. Laia agarró el brazo de Ethan. Entonces una figura emergió del humo. Ralph Denton. Se veía peor que antes. Un vendaje empapado de sangre envolvía descuidadamente su antebrazo,
manchado de oscuro por la herida que Scout le había infligido. Su camisa estaba rota, rayada con barro y hollín. Su rostro demacrado, anguloso, enmarcado por cabello oscuro desordenado, retorcido por una mezcla de rabia y desesperación. Sus ojos azul pálido estaban enrojecidos por el humo y las noches sin dormir. Pero era la firmeza de su mandíbula, tallada por el dolor, lo que lo hacía aterrador. «Simplemente no te quedas abajo, ¿verdad?», murmuró a Ethan, la voz áspera por el humo. «Este bosque debería haberte tragado entero». Levantó su otra mano. En su puño sostenía un encendedor largo, una herramienta de ignición metálica usada para estufas de camping. La cabeza de la llama brilló. «Por favor no», susurró Laia. Ralph ni siquiera la miró. En cambio dirigió su mirada a un montón de hojas secas que había arreglado alrededor de los bordes del claro. Había estado ocupado. Demasiado ocupado. Había apilado hojas y agujas de pino estratégicamente, como alguien que entendía el flujo de aire y la combustión. Un ingeniero forestal lo haría. «Equipos de ignición», murmuró Ralph. «Gana tiempo. Deja que el bosque decida esta vez». Encendió el encendedor. Saltó una chispa, luego una llama. Antes de que pudiera bajarlo, Scout se lanzó hacia adelante como una bala. El pastor chocó contra el torso de Ralph con tanta fuerza que hombre y perro cayeron al suelo. Ralph gritó mientras Scout hundía sus dientes en el brazo ya vendado. El encendedor voló de su mano hacia un trozo de tierra húmeda, apagándose inútilmente. «Scout», gritó Laia. Pero Scout no soltó, solo gruñó más profundo, dientes trabados. Ralph pateó salvajemente, arrastrándose hacia atrás hasta que logró liberarse de las fauces del perro. La sangre empapó el vendaje ya empapado. Su respiración salía en ráfagas salvajes. «¡Perro!», rugió. «Están muertos, todos ustedes». Se puso tambaleante de pie, agarrando su brazo herido cerca del cuerpo. La rabia no abandonó su rostro, solo se agudizó en algo más peligroso. Pero no se quedó. El humo se espesó cuando el viento cambió, girando alrededor del claro. Ralph miró hacia la distante cresta donde el bosque se hacía más denso, más oscuro, y salió corriendo, desapareciendo entre los árboles. Scout ladró furiosamente y empezó a perseguirlo. «No, Scout, ven», gritó Laia. El perro dudó medio segundo, dividido entre el instinto y la orden, pero volvió a su lado, aún gruñendo hacia la figura que desaparecía. Ethan se obligó a ponerse erguido con un jadeo de dolor. Está intentando desviar a los rescatistas usando pantallas de humo. Dios, está creando puntos de estrangulamiento. ¿Qué hacemos?, susurró Laia. Antes de que Ethan pudiera responder, un sonido lejano cortó el aire humeante. Un estruendo sordo, luego otro. Una onda de choque sorda retumbó a través del suelo, levantando polvo y ceniza. «Una explosión», murmuró Ethan. «Alguien debe haber activado uno de los viejos bidones de gas. Esos cobertizos abandonados todavía tienen equipo de hace años». El rostro de Laia palideció. «Dean está ahí afuera». El humo se aclaró lentamente del sendero norte, pero su fantasma permaneció en las mentes de todos los involucrados. Para cuando los equipos de rescate llegaron al claro, Ethan entraba y salía de la conciencia, sus respiraciones delgadas pero constantes. Las cuerdas finalmente fueron cortadas, le colocaron oxígeno en la cara y lo levantaron a una camilla. Laia se mantuvo atrás con Scout pegado a su costado, su pequeña mano enterrada en el espeso pelaje detrás de su collar. Los paramédicos se movían con coordinación rápida, envolviendo a Ethan en mantas térmicas mientras lo llevaban hacia la ambulancia que esperaba. Uno de ellos, un hombre alto de cabello arenoso llamado Rick Morales con pómulos marcados y ojos gentiles, se arrodilló junto a Laia por un momento. «Hiciste lo correcto hoy», dijo, voz cálida. «Lo salvaste». Se veía cansado, como si hubiera visto demasiadas tragedias en Ember Creek, pero su sonrisa era sincera. Laia logró asentir, aunque sus ojos permanecían fijos en el rostro pálido y magullado de Ethan mientras cerraban las puertas de la ambulancia. Cuando la sirena aulló al encenderse, Scout gimió suavemente y se apoyó contra ella. Ella tocó su hocico. «Estará bien. Tiene que estarlo». El teniente Dean Harper apoyó una mano en su hombro.
Su uniforme azul marino estaba rayado de hollín. Su cabello castaño claro normalmente ordenado estaba revuelto por haber corrido por el bosque. Sus ojos azul grisáceos contenían una complicada mezcla de alivio y furia. Alivio porque Ethan estaba vivo. Furia porque Ralph Denton había desaparecido de nuevo entre los árboles. «Tomaremos tu declaración en la estación», dijo gentilmente. «Tú y Scout pueden venir conmigo». Laia asintió y lo siguió a través de la neblina que se desvanecía. El hospital del pueblo de Invercreek estaba enclavado contra una colina boscosa, un modesto edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo pálido y grandes ventanas que siempre olían levemente a antiséptico y limpiador de pino. Ethan yacía en una habitación de recuperación conectado a fluidos intravenosos, sus heridas limpiadas y vendadas. Dean estaba sentado junto a él, codos sobre las rodillas, el rostro marcado por el agotamiento. Se había negado a irse hasta que Ethan despertara de nuevo. Cuando Ethan finalmente se movió y parpadeó contra la dura luz fluorescente, Dean se enderezó. «Estás despierto», dijo Dean, voz firme pero cargada de preocupación. Ethan tragó, apenas haciendo una mueca. «Tienes suerte de estar vivo», continuó Dean. «Si esa niña y su perro no te hubieran encontrado». «Lo sé». Ethan cerró los ojos, avergonzado. «Dean, hay algo que necesito decirte. Algo que debí haberle dicho a alguien hace años». Dean sintió que su estómago se apretaba. «¿Qué es?» La mandíbula de Ethan se tensó mientras miraba al techo. «El viejo incendio de la cabaña hace 5 años. El que mató al hijo de Denton». El aliento de Dean se detuvo. La voz de Ethan se quebró. «Kumati, un error». Las palabras colgaban pesadas en el aire estancado del hospital. Era nuevo, nervioso. Y cuando llené el informe de la escena, escribí mal la secuencia de puntos de ignición. Solo una línea, pero suficiente para reforzar lo que los investigadores senior ya sospechaban, un mal funcionamiento de la linterna. No negligencia de Ralph. Dean se echó lentamente hacia atrás. ¿Estás diciendo que tu error contribuyó a la conclusión oficial? No quise ocultar nada. No estaba encubriendo por él. Solo me equivoqué. Y cuando me di cuenta después, el caso ya estaba cerrado. Ralph lo perdió todo. Y yo nunca, su voz se rompió. Nunca se lo dije a nadie. Dean presionó las manos juntas, los dedos clavándose en la tela de sus guantes. Ethan, él cree que mentiste. Cree que lo dejaste cargar con la culpa de algo más. Cree que dejé morir a su hijo, susurró Ethan. Y después de hoy, ni siquiera puedo culparlo por sentirse traicionado. Dean se puso de pie, caminando hacia la ventana. El bosque se alzaba a lo lejos, silencioso, vigilante. Ralph no quiere venganza. Quiere justicia a su retorcida manera. Quiere que el mundo queme como él cree que lo quemaron a él. Ethan bajó la mirada, la culpa escrita en sus rasgos magullados. Dean, lo siento mucho. Dean se volvió, la voz más suave de lo esperado. Estás vivo. Eso es lo que importa ahora. Arreglaremos el resto. Pero ninguno sabía cómo. En la estación de policía de Invercreek, Laia estaba sentada en un banco acolchado en el área de recepción, la cabeza de Scout descansando sobre su regazo. Acariciaba sus orejas, su pulgar rozando rítmicamente el cálido pelaje. De vez en cuando miraba hacia la puerta, esperando que su madre entrara. Pero su madre estaba trabajando el turno de noche en el restaurante y no podía salir temprano. Dean se agachó junto a ella. «Tu mamá llamó. Dice que estará trabajando hasta la mañana. Confía en que estás a salvo con nosotros». Laia asintió, pero la soledad se coló en sus ojos. «Está bien. Trabaja mucho». Dean vio la sombra detrás de sus palabras, algo más profundo, más antiguo que el miedo de esa noche. Se sentó junto a ella en el banco. «Hiciste algo valiente», dijo en voz baja. «No muchos adultos podrían haber manejado lo que tú manejaste hoy». Ella se encogió de hombros, intentando ocultar el temblor en sus dedos. «No quería que muriera. Yo sé lo que hace el fuego». El pecho de Dean se apretó. «¿Cómo lo sabes, Laia?» «Mi papá se fue cuando era pequeña», susurró. «Bebía mucho. Quemaba basura vieja en el patio. Las llamas se hacían muy grandes, a veces demasiado grandes.
Todavía sueño con eso. Scout levantó ligeramente la cabeza y empujó su rodilla. Ella apoyó la mano en su hocico, los ojos húmedos pero firmes. Dean exhaló lentamente. El dolor en su voz hacía eco del suyo propio. Se recostó, frotándose las palmas sobre el rostro. Mi esposa, dijo en voz baja, murió en un incendio. Hace 3 años. Un incendio forestal fuera de Helena. Yo no estaba allí. Debería haber estado, pero su voz flaqueó. A veces, incluso ahora, escucho el crepitar de la madera quemándose cuando no hay nada. Laia lo miró, realmente lo miró, y por primera vez desde el bosque, sus ojos se suavizaron. Lo siento, dijo. Dean logró una pequeña sonrisa, genuina, no forzada. Sí, yo también. Scout se movió, acurrucándose más cerca de Laia. Su cabeza se deslizó de nuevo sobre su regazo, más pesada esta vez, respirando lenta y constante. El perro claramente confiaba en ella, tal vez más que en nadie en la habitación. Dean observó a los dos. La niña que había salvado la vida de su mejor amigo, y el perro que se había lanzado 2 veces contra un hombre consumido por el fuego y la locura. Por primera vez en mucho tiempo, Dean sintió que algo se abría en el dolor silencioso dentro de él, no dolor, no miedo, sino algo sorprendentemente cálido. Este lugar es seguro, dijo, recostándose contra el banco. Puedes descansar. Y Laia lo hizo. Se apoyó contra Scout, cerró los ojos y dejó que el agotamiento la arrastrara al sueño. Dean sacó una manta de un armario cercano y la cubrió sobre los hombros. Por un momento solo observó, su pequeña figura acurrucada confiadamente, Scout roncando suavemente a su lado. 3 almas, cada una cargando cicatrices quemadas por el tiempo, la pérdida y el fuego. Juntas por casualidad, ahora unidas por algo frágil pero poderoso. Un comienzo. Una familia, no dicha, frágil, nacida del humo y la supervivencia. Dean se permitió una última sonrisa silenciosa. Mañana traería peligro, preguntas y la caza de Ralph Denton. Pero esa noche estaban a salvo. La mañana después del ataque en el bosque llegó con un cielo gris metálico, un gris otoñal que se presionaba bajo sobre Ember Creek, como si el pueblo mismo sintiera que algo quedaba sin terminar. El hospital había dado de alta a Ethan poco después del amanecer. Aunque sus costillas estaban magulladas y su cabeza aún dolía por donde la pala lo había golpeado, insistió en volver a la estación. Se negó a quedarse en una cama de hospital mientras Ralph Denton vagaba por los bosques con un rencor afilado por 5 años de recuerdos quemados. Dentro de la estrecha sala de conferencias del departamento de policía de Ember Creek, Ethan estaba encorvado sobre una pila de viejos archivos de investigación extendidos sobre la mesa. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Los papeles crujían mientras volvía a leer los informes que una vez pensó que entendía. En la esquina de la mesa había una gruesa carpeta de manila etiquetada con tinta negra desvaída. Caso Denton, incendio de la cabaña, año 5. Sus dedos dudaron antes de abrirla. Dean estaba de pie junto al tablero blanco, brazos cruzados, ojos fijos en el mapa de carbón clavado en él. Su habitual calma se había endurecido. La preocupación grabada a lo largo de su mandíbula traicionaba un miedo más profundo, uno que solo emergía cuando aquellos a quienes cuidaba estaban amenazados. No tienes que leerlo todo de nuevo, dijo Dean en voz baja, aunque sabía que Ethan lo haría de todos modos. Ethan exhaló. Sí tengo. Necesito ver que me perdí. Pasó las fotos de la escena del crimen, madera quemada, metal retorcido, la linterna que los investigadores originalmente creyeron que había fallado. Luego se detuvo en la sección del informe que refería al almacenamiento de gas. Espera, murmuró Ethan. No hay registro de ningún suministro activo de gas cerca de la cabaña. Pero anoche, esa explosión que escuchaste, tuvo que venir de combustible almacenado. Dean se acercó. Ralph no tenía acceso a fuentes legales de combustible. Exacto. Ethan pasó otra página. Entonces revisé los registros del condado. Alguien alquiló una unidad de almacenamiento hace 2 meses en la antigua instalación de la cantera, registrada bajo el nombre Garrett Mills. Dean entrecerró los ojos. ¿Miles? Ese no es local. No lo es, coincidió Ethan. Porque es falso. Una fría realización se deslizó por Dean. Ralph. Ethan asintió. Acumuló bidones de gasolina,
probablemente durante semanas, suficiente para crear pantallas de humo, tal vez incluso trampas. Dean cerró el archivo, la mandíbula apretada. Está preparando algo, y no algo pequeño. Antes de que Ethan pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y entró la oficial Maya Ridley, una de las reclutas más nuevas de la estación. Maya tenía 20 años, complexión de corredora, ojos marrones agudos y una postura profesional rígida que venía de querer demostrarse a sí misma. Su cabello oscuro estaba atado en un moño apretado, y el humo aún se adhería levemente a su chaqueta de campo. «Señor», dijo, entregando a Dean una bolsa de evidencia. «Encontramos esto cerca del sendero norte». Estaba atrapado entre dos rocas, como si alguien lo hubiera dejado caer mientras huía. Dentro de la bolsa había un pedazo de papel ennegrecido, los bordes chamuscados, el centro carbonizado pero legible. Dean lo sostuvo con cuidado. Ethan se acercó. La nota decía: «Cuando llegue la última noche de otoño, todo volverá a convertirse en ceniza. Enver Creek será limpiado». Maya tragó saliva. Hay más, pero la mayor parte se quemó. Esa línea fue todo lo que pudimos salvar. Ethan se pasó una mano por su cabello aún desordenado. «Está planeando algo para el final de la temporada. O antes», añadió Dean sombríamente. «Denton no me parece un hombre que espere pacientemente». Maya asintió, la preocupación apretando sus facciones. «¿Tenemos un plan, teniente?» Dean miró a Ethan, a su mejilla magullada, el corte cosido cerca de la sien, el agotamiento tirando de sus ojos. Luego se volvió hacia el mapa. «Hacemos uno», dijo Dean. «Porque Denton no se detendrá hasta terminar lo que cree que es justicia». Más tarde, mientras Dean informaba a los oficiales sobre un horario de patrullas rotativas, Ethan se quedó sobre la mesa, mirando de nuevo el fragmento de carta. Su mente vagó hacia los ojos salvajes de Ralph en el bosque, la forma en que susurraba sobre el fuego limpiando el mundo. «Enver Creek será limpiado». Ethan se frotó el rostro, la culpa royendo de nuevo. «Esto es mi culpa», susurró entre dientes. Dean lo oyó, como siempre hacía cuando Ethan se hundía en la culpa. Dijo Dean firmemente. «Esto no es obra tuya. Ralph perdió más de lo que nadie debería soportar. Tú cometiste un error en papel, no en intención. Ese error le costó todo», susurró Ethan. «Y dejar que esa culpa te queme vivo no arreglará nada», respondió Dean. «Ahora lo único que importa es detenerlo». Ethan asintió, aunque su corazón aún se sentía pesado como un tronco empapado de lluvia. Pero se aferró a la verdad que Dean le ofrecía porque era lo único que lo mantenía erguido. En la sala de descanso, Layar Owen estaba sentada con las piernas cruzadas en un banco. Una gran hoja de papel blanco de dibujo extendida sobre su regazo. Scout yacía acurrucado a sus pies, una oreja moviéndose mientras ella trabajaba. La luz del sol entraba por la pequeña ventana, iluminando las motas de polvo flotando en el aire. La lengua de Laia asomaba ligeramente por la esquina de su boca mientras dibujaba. Dibujó primero a Ethan, atado con cuerdas pero con ojos valientes. Luego Humo curvándose detrás de él, gris suave, no asfixiante. Luego Scout, con la mandíbula abierta a mitad de ladrido, el pelaje erizado de coraje. Y por último dibujó a Dean de pie entre ellos y un muro de fuego, sosteniendo un cubo de agua, apagando las llamas con expresión decidida. No era exactamente realista. Pero las historias que cuentan los niños rara vez lo son. Dibujan cómo se sienten, no cómo se ve realmente el mundo. Cuando terminó, sonrió orgullosa y extendió el dibujo a Scout. «Mira», susurró. «Eres un héroe». Scout empujó suavemente el papel con la nariz. Laia soltó una risita silenciosa. Unos minutos después abrió su cuaderno gastado. En la primera página limpia escribió lentamente, formando cada palabra con cuidado. Dean dijo: «El fuego no solo quema, también calienta. Tal vez las personas son así también». Miró la frase por un largo momento. Algo dentro de ella se sentía más lleno, como si las partes de su corazón dejadas frías por el miedo y el abandono estuvieran aprendiendo de nuevo el calor. Dean pasó por la puerta abierta justo entonces. Vio a la niña inclinada sobre el cuaderno, Scout vigilándola como un centinela. Algo se suavizó en su pecho, algo que no había sentido en años.
Esperanza. El sol se hundió más mientras el día se desvanecía, y la estación zumbaba con preparativos. Dean reunía mapas. Ethan redactaba perfiles sobre los movimientos de Ralph. Los oficiales coordinaban turnos de patrulla. La tensión en el aire seguía espesa, pero no tan asfixiante como antes. Porque ahora, por primera vez, tenían dirección. Tenían pistas. Tenían propósito. Dean se paró junto a Ethan, golpeando suavemente la nota contra la mesa. Sabemos lo que está planeando. Sabemos que está preparando combustible, y sabemos que quiere que Enver Creek pague. Ethan tragó saliva. Entonces lo detenemos antes de que encienda la cerilla. Dean asintió. Exactamente. Y por primera vez desde el bosque, Ethan sintió que el más pequeño destello de fuerza regresaba. La lucha no había terminado. Pero ellos tampoco. Los fines de semana de otoño en el campamento de Enver Ridge usualmente traían risas, fogatas crepitantes, chocolate caliente, el chasquido de los postes de las tiendas al colocarse. Pero esta mañana la cresta se sentía mal. La brisa era demasiado cortante, trayendo el leve olor metálico de combustible bajo el pino. Era el tipo de olor que inquietaba a los guardabosques experimentados y ponía todos los instintos de scout en alerta. Caminaba con energía inquieta, nariz baja al suelo, tirando ligeramente de su correa mientras Laia caminaba junto a Dean Harper, quien la había sacado de la estación para tomar aire fresco mientras el departamento se preparaba para una intensa patrulla nocturna. El campamento estaba concurrido, familias descargando neveras, excursionistas ajustando mochilas, niños pateando piñas a lo largo de caminos de grava. Los hombros de Laia se alzaron ligeramente mientras miraba alrededor. «Tanta gente», murmuró. Dean asintió en silencio. Un buen lugar para un fin de semana, más seguro que el sendero norte. Pero el gruñido bajo de Scout no estaba de acuerdo. Dean se tensó. «Huele algo». Laia se arrodilló junto al perro. «Scout, ¿qué es?» Las orejas del pastor se apuntaron hacia adelante. Tiró bruscamente hacia una sección de maleza cerca de la línea de árboles. Dean lo siguió, sintiendo el peso de su pistola de servicio en la cadera y el fantasma del temor en sus costillas. Cuando llegaron a la maleza, Scout pateó urgentemente las agujas de pino. Dean se arrodilló, apartando un montón de hojas, y se quedó helado. Un bidón de gasolina metálico yacía medio enterrado bajo el follaje, fresco. El aliento de Laia se cortó. «No otra vez». Dean escaneó el área. «Necesitamos reportarlo». Pero antes de que pudiera alcanzar la radio, otra figura salió de detrás de un árbol. Alto, demacrado, ojos que ardían como hielo congelado. Ralph Denton. Se veía fantasmal bajo el dosel, sin afeitar, pálido, rayado de hollín, cabello salvaje como si lo hubiera desgarrado el viento. Su brazo herido estaba envuelto en un nuevo pero mal puesto vendaje, sangre filtrándose a través. Su ropa colgaba floja sobre él, chaqueta oscura rota, jeans manchados de barro, botas raspadas hasta lo crudo. Pero el fuego en su mirada era agudo, enfocado, obsesionado. «Teniente Harper», dijo, voz baja pero vibrando con odio profundo. «Siempre tarde, siempre 2 pasos atrás». Dean se colocó delante de Laia. «Ralph, pon las manos donde pueda verlas. Esto no tiene que ir más lejos». Ralph ladeó la cabeza casi con lástima. «No entiendes, Dean. El mundo olvidó a mi hijo, lo quemó en una nota al pie. Pero hoy la cresta recuerda». Levantó su mano buena. Entre sus dedos colgaba un encendedor largo de camping. El pulso de Dean latió fuerte. «Laia, corre». Pero Ralph se movió demasiado rápido. Con un salto más agudo de lo que su frágil apariencia sugería, agarró a Laia por la muñeca, tirando de ella hacia él. Ella gritó mientras Scout gruñía, listo para saltar. Pero Ralph presionó el frío metal del encendedor contra su mejilla. «Quieto». Siseó a Dean, «o ella quema primero». Dean se quedó helado, el aliento aplastado dentro de sus pulmones. Su mano flotaba cerca de la funda, pero no se atrevió a moverse. Aterradoramente, Laia ya no gritaba. Lo miraba con ojos grandes y temblorosos, respiración entrecortada, dedos cerrados inútilmente alrededor de nada. «Déjala ir», dijo Dean con voz áspera. Ralph lo ignoró, arrastrando a Laia hacia atrás, hacia el borde del claro,
hacia un grupo de tiendas, muchas de ellas desocupadas mientras los excursionistas vagaban por los senderos de la cresta. Detrás de las tiendas había una gran caja de almacenamiento usada por los campistas. Su tapa entreabierta, revelando 3 bidones de gasolina más dentro. «No», susurró Dean. Ralph empujó a Laia al suelo junto a la caja y ató sus muñecas con una cuerda áspera que sacó del bolsillo de su chaqueta. «Los niños no deberían ver quemarse el mundo», murmuró. «Pero tal vez entiendas cómo se siente la justicia». Laia parpadeó fuerte, intentando no entrar en pánico. «Por favor, no». «Silencio», gruñó Ralph. Arregló agujas de pino en un círculo suelto alrededor de los bidones, construyendo un anillo de quema con la precisión de un ingeniero forestal experimentado. Todo el tiempo murmuraba entre dientes, fragmentos de culpa, dolor, maldiciones al mundo que lo abandonó. Luego encendió el encendedor. Una pequeña llama azul parpadeó, hambrienta. Fue entonces cuando el bosque estalló en 2 gritos. «¡Laia! ¡Para!». Dean irrumpió en el claro, arma de servicio desenfundada, su rostro tallado con puro terror. Lo seguía, cojeando pero decidido, Ethan Cole, aún magullado, aún cosido, moviéndose con dolor y radiando de cada paso. Ethan levantó ambas manos. «Ralph, piensa en tu hijo. Él no querría esto». Ralph gruñó. «No tienes derecho a decir su nombre». Movió el encendedor peligrosamente cerca de las agujas de pino. Scout rugió hacia adelante. El pastor chocó contra el brazo de Ralph, mandíbulas cerrándose alrededor del antebrazo ya herido. Ralph gritó, perdiendo el agarre del encendedor. Voló por el aire, girando, y aterrizó directamente sobre el rastro de gasolina derramada. Una mecha de fuego saltó, corriendo hacia los bidones. Dean se lanzó hacia Laia. Ethan se lanzó tras él. El anillo de gasolina se encendió en un círculo rápido y aterrador. Scout gimió cuando las llamas lamieron su pata, luego se apartó, cojeando. El olor a pelo chamuscado quemó el aire. Ethan se lanzó sobre Dean mientras el primer bidón estallaba con un fuerte pop, enviando una lluvia de chispas al cielo. Dean protegió la cabeza de Laia con sus brazos, atrayéndola fuerte contra su pecho. A través del humo, Ralph retrocedió tambaleante, agarrando su brazo sangrante. «¡Que queme!», gritó. «¡Que todo! ¡Para!». La palabra cortó el caos como una campana. Laia, aún atada pero arrastrándose sobre sus rodillas, sacó con dedos temblorosos del bolsillo lateral de su pequeña mochila un paño húmedo, un paño de mano enrollado que guardaba para Scout cuando hacía calor. Su humedad brillaba en la luz del fuego. Lo lanzó con toda la fuerza que sus pequeños brazos pudieron reunir. El paño aterrizó en la línea de gasolina, justo donde el rastro de combustible alimentaba las llamas. Siseó vapor. El fuego vaciló. Las llamas se rompieron como animales sobresaltados y murieron con un soplido frustrado. La cadena de explosión se detuvo. Dean miró, atónito. Ethan parpadeó a través del humo. Ella lo detuvo. Scout cojeó hacia Laia y presionó su hocico contra su hombro, gimiendo suavemente. Dean se levantó temblando, alzando a Laia en sus brazos mientras lo hacía. «Te tengo», susurró. «Estás a salvo». Pero su voz temblaba por algo más que adrenalina. Porque en ese instante dividido, Laia arrodillada ante un muro de humo, rostro iluminado por la luz del fuego, coraje irradiando de su pequeño cuerpo, Dean vio el eco de alguien más. Su esposa, años atrás, silueteada en llamas. Ella no escapó. Solo esta vez él no había llegado tarde. Esta vez la alcanzó. Los oficiales llegaron momentos después, rodeando a Ralph Denton mientras intentaba escapar cuesta abajo. Con su brazo herido y ojos ciegos por el humo, no llegó lejos. Gritó, rugió, luchó, pero al final fue derribado, esposado y arrastrado del fuego que había creado como un espantapájaros marchito. Laia observó desde los brazos de Dean, respirando superficialmente pero a salvo. Scout se presionó contra su pierna, protector a pesar de su pata quemada. Ethan se paró junto a ellos, hombro con Dean, vivos juntos, intactos. Y Enver Creek, aunque sacudido, aún se mantenía en pie. La cresta aún brillaba con las tenues brasas menguantes de la explosión fallida. Delgadas cintas de humo se elevaban al aire frío del atardecer,
disolviéndose en la neblina tardía mientras los oficiales invadían el área, gritando órdenes y guiando a los civiles hacia la seguridad. Cada grito, cada pisada de botas resonaba con el mismo mensaje: la cacería de Ralph Denton había terminado. Pero para Ethan Cole, no estaba terminado. Aún no. Scout ya estaba siendo llevado hacia los paramédicos por Dean, su pelaje chamuscado pero sus ojos aún alertas. Laia se aferraba a la manga de Dean mientras se movían, su mirada saltando ansiosamente entre Scout y Ethan. El pecho de la niña subía y bajaba bruscamente, miedo mezclado con un coraje obstinado y desconocido que aún no entendía del todo. «Quédate con los médicos», dijo Ethan con voz áspera a Dean, la voz cruda por el humo y la adrenalina. Dean se volvió a medias, su expresión normalmente compuesta rompiéndose lo suficiente para revelar el miedo debajo. «Ethan, no seas estúpido. Estás sangrando». «Lo sé». El aliento de Ethan tembló, pero sus pasos no. «Esta vez no se escapará». Salió corriendo. La persecución. Ralph Denton no era rápido, pero la desesperación lo hacía impredecible. Se abrió paso a través de la maleza, derribando ramas, resbalando en el barro, casi cayendo pero recuperándose cada vez. Su figura desaparecía y reaparecía entre los troncos como una sombra rota. Ethan lo siguió, mano presionada contra la herida en su hombro donde la metralla de la explosión anterior se había alojado. La sangre caliente se filtraba a través de su camisa, pero siguió empujando, pulmones ardiendo. Se lo debía a Laia. Se lo debía a Dean. Se lo debía a la memoria de un niño cuyo nombre Ralph nunca pronunciaba sin odio. Mientras Ethan se acercaba al final de la cresta, el bosque se abrió en un claro lleno de niebla plateada y el húmedo olor a musgo. El terreno bajaba bruscamente hacia una vieja plataforma de vigilancia contra incendios, medio derruida, deformada por un rayo años atrás. Sus barandillas de hierro colgaban de la estructura como los huesos de un esqueleto olvidado. Ralph tropezó hacia ella. Ethan se obligó a ir más rápido. «¡Ralph!», gritó a través del claro. Ralph giró. Su rostro una mezcla distorsionada de rabia, dolor y agotamiento. Su brazo herido colgaba torcido a su lado, aún pegajoso con sangre seca. Su mano buena apretaba el trozo de un poste de tienda roto como un garrote. «No detendrás esto», siseó Ralph. «No deberías haberme seguido. Ibas a quemar un campamento lleno de familias», dijo Ethan, voz baja y temblorosa. «No iba a dejarte desaparecer entre los árboles». Ralph dio un paso tambaleante hacia atrás, botas raspando contra la madera húmeda de la plataforma arruinada. La niebla se arremolinaba alrededor de sus pies. «Tú me quitaste todo, mi carrera, mi dignidad, mi hijo». Ethan dio un paso sobre la plataforma. Sus tablones de madera gimieron peligrosamente. «Dije la verdad en ese informe, Ralph. Vi el cableado. Vi los químicos ilegales que guardabas en el sitio». Las manos de Ralph temblaron de furia. «Mentiste para salvarte». «Firmé el informe porque era correcto», respondió Ethan. «Y porque quería que tu hijo tuviera justicia». Ralph soltó una risa estrangulada, un sonido feo y roto. «¿Justicia?». Ardió hasta la muerte. La niebla giraba. El aliento de Ethan se cortó. «Porque lo dejaste solo con combustible inestable que ocultaste a tus supervisores», dijo Ethan en voz baja. «Tú lo mataste. Y has estado quemando el mundo desde entonces porque no puedes enfrentar eso». Ralph se lanzó. El garrote se arqueó hacia abajo, apuntando a la sien de Ethan. Ethan esquivó. El golpe falló por centímetros y chocó contra la barandilla con un clan metálico. Ralph volvió a balancearlo salvajemente, impulsado no por fuerza sino por furia desquiciada. Ethan se agachó, agarró el brazo herido de Ralph, lo torció y empujó a ambos contra la barandilla oxidada. Tembló bajo su peso combinado. La visión de Ethan se nubló, la pérdida de sangre alcanzándolo, pero se negó a caer. La respiración de Ralph salía en sollozos ásperos. «Si yo quemo, tú quemas también». «No estoy quemando», dijo Ethan. «No hoy». Con un último impulso de fuerza agotada, Ethan sacó con su mano libre las esposas de acero enganchadas a su cinturón y cerró una mitad alrededor de la muñeca de Ralph. Ralph rugió, debatiéndose. La otra mitad hizo clic en el acero doblado de la barandilla. «Encadenado. Asegurado. Atrapado».
Ralph tiró desesperadamente, gritando angustia sin palabras hacia la niebla, su brazo herido estirado. Sangre fresca volvió a filtrarse por su vendaje, manchando la madera debajo. Ethan retrocedió, pecho agitado. «Se acabó», dijo suavemente. El rostro de Ralph se retorció. «Mi hijo murió por ti». Ethan lo miró, realmente lo miró, y en lugar de enojo, solo había una pesada tristeza. «No», dijo. «Murió por la llama que encendiste mucho antes de que ese incendio comenzara». Ralph se quedó helado. La lucha se drenó de él. Dejó caer el poste roto. Sus hombros se hundieron. Un pequeño y quebrado susurro escapó de él, mitad dolor, mitad agotamiento. «No quise». Pero el viento se llevó sus palabras, llevándolas sobre la cresta. Los oficiales llegaron corriendo momentos después, sacando a Ralph de la barandilla, leyéndole sus derechos mientras lo arrastraban de la plataforma como un espantapájaros marchito. No se resistió. Sus ojos estaban vacíos, huecos. Un hombre ya consumido por un fuego que solo él podía ver. Un mes después del incendio en la cresta de Ember, el otoño se asentó suavemente sobre Ember Creek, ya no cortante con el olor a humo, sino cálido con el aroma de agujas de pino, pan de calabaza de la panadería local y el fresco indicio del invierno esperando más allá de las colinas. El pueblo había exhalado. Se había vuelto a coser, un tablero reparado, un sendero despejado, un campamento restaurado a la vez. Y en esa sanación, su gente también sanaba. El regreso. Ethan Cole salió de la estación hacia la brisa fresca de la mañana, la tela de su uniforme recién planchado moviéndose contra su hombro aún sanando. Se veía más saludable que en semanas, aún cargando cicatrices pero más firme, más anclado. Su cabello rubio oscuro estaba recortado ordenadamente, y aunque el agotamiento aún vivía en las esquinas de sus ojos, había algo más ahí ahora. Claridad. Propósito. Mientras se acomodaba el cuello, la oficial Mara Hill, una colega de cabello castaño rojizo recortado y ojos afilados como de zorro, le sonrió desde las escaleras. Mara era conocida por su humor seco y su compostura imposible de alterar, pero hoy su expresión contenía algo parecido al orgullo. «¿Listo?», preguntó. Ethan dio una sonrisa torcida y leve. «Tan listo como estaré nunca». Juntos caminaron hacia el prado del pueblo donde comenzaría la ceremonia de la mañana. Filas de sillas plegables estaban colocadas sobre el césped junto al arroyo de Ember Creek, donde el agua brillaba como cristal bajo el sol otoñal. Dean Harper ya estaba allí, vestido de gala. Se veía diferente en el uniforme, más alto de alguna manera, una fuerza tranquila en la firmeza de sus hombros cuadrados. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado, y aunque las sombras del dolor pasado probablemente nunca dejarían su rostro, ese dolor ya no lo definía. Laia fue la primera en ver a Ethan acercándose. Corrió hacia él, Scout trotando ansiosamente detrás de ella, cojeando ligeramente. La pata delantera izquierda del pastor llevaba una tenue cicatriz sanada, pero su postura seguía orgullosa y alerta. Llevaba un nuevo collar bordado con K9 honorario, en hilo dorado brillante. «Llegaste», sonrió Laia, su cabello rubio miel atado con una cinta amarilla desvaída. Ethan se arrodilló lentamente, porque sus costillas aún protestaban, para rascar el cuello de Scout. «No me lo perdería. No por mis héroes». Scout empujó su barbilla con un suave y agradecido retumbar. Laia tiró de la manga de Ethan. «¿Estás nervioso? Mamá dice que las ceremonias ponen nerviosos a los mayores». Ethan sonrió. «Un poco». Dean cruzó los brazos con fingida severidad. «Debería estarlo». La alcaldesa practicó su discurso 3 días. Laia soltó una risita, y el sonido flotó sobre el arroyo como una campanita. «La ceremonia». La alcaldesa Fletcher, una mujer robusta de cabello gris hierro y voz entusiasta y resonante, estaba de pie en el podio, sus gafas brillando bajo el sol. «Ember Creek ha soportado muchas pruebas», comenzó. «Pero nos levantamos porque nuestra gente se levanta. Hoy honramos la valentía, el servicio y un recordatorio de que los héroes no nacen, se hacen en momentos de elección». Hizo un gesto hacia Ethan, quien dio un paso adelante. Su corazón latía fuerte mientras colocaban la cinta alrededor de su cuello y la medalla de valor plateada descansaba contra su uniforme. Dean recibió la condecoración civil de salvador de vidas, aunque todos en el pueblo sabían que su papel había ido mucho más allá del título.
Había salvado familias, había salvado la cresta y se había salvado a sí mismo de formas que aún no podía expresar con palabras. Murmullos de aplausos se extendieron por el césped. Pero el cambio más marcado en la multitud llegó cuando el sheriff Ortiz leyó la actualización final. Por veredicto unánime, Ralph Denton ha sido sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por incendio intencional, intento de homicidio y secuestro. Se ha hecho justicia. Un silencio cayó. No triunfo, no enojo, solo cierre. Durante la sentencia, Ralph había estado rígido en su mono naranja, sus facciones demacradas extrañamente calmadas. Cuando el juez preguntó si deseaba hablar, simplemente murmuró: «El fuego no conoce el mal». Ethan se había levantado de su asiento en la sala, mirada nivelada y firme. Pero las personas sí. Esas palabras parecían flotar a una hora, llevadas suavemente por el viento, curvándose sobre el arroyo. Un nuevo comienzo. Después de la ceremonia, las familias se reunieron junto a las mesas de picnic cerca del agua. Los niños tiraban piedrecitas al arroyo mientras los adultos colocaban bandejas de comida. La luz de la tarde se volvió dorada como la miel, brillando sobre hojas que se habían vuelto rojo brasas y amarillo brillante. Laia tiró de la manga de Dean. «Hice algo para ti». Dean se arrodilló a su altura, su expresión suavizándose. Ella le entregó un lienzo envuelto con entusiasmo infantil bailando en sus ojos. Dean retiró el papel y se quedó helado. Era un dibujo, sencillo pero lleno de vida. Trazos atrevidos de colores brillantes de crayón. 4 figuras bajo un dosel de hojas doradas. Laia, Dean, Ethan, Scout. Una pequeña familia cosida a través del fuego. Dean tragó fuerte. «Laia, esto es hermoso». Ella sonrió tímidamente. «Somos nosotros. Dijiste que las personas pueden ser como el fuego, pueden quemar». Levantó la barbilla. «Pero también pueden calentar». Dean parpadeó rápidamente y volvió a parpadear, limpiando sin culpa la esquina de un ojo. «Sí», susurró. «Sí, pueden». La abrazó gentilmente, no muy fuerte, porque recordaba el miedo que ella solía llevar en los hombros. Ella devolvió el abrazo con confianza silenciosa. Ethan se acercó, manos en los bolsillos. «¿Tan bueno como nuevo?», preguntó, señalando con la barbilla el dibujo. «Mejor», respondió Dean. Cerca, Scout se dejó caer junto al arroyo, bajándose con cuidado para no molestar su pata sanando. Olfateó el agua, luego se desplomó sobre el césped con un suspiro satisfecho. Laia corrió hacia él, riendo mientras la cola del perro golpeaba rítmicamente la tierra como un tambor. Dean se paró junto a Ethan, observándolos con una expresión suavizada que parecía calentada desde adentro. «¿Alguna vez piensas», dijo Dean en voz baja, «que a veces los peores incendios queman las cosas que necesitaban irse para que algo mejor pueda crecer?» Ethan siguió su mirada, hacia Laia, hacia Scout, hacia las hojas vibrantes reflejándose en el arroyo. «Sí», murmuró. «Creo que estoy empezando a creerlo». El sol se hundió más, convirtiendo el mundo en oro. La risa de Laia se elevó. El ladrido de Scout resonó. Las hojas susurraron como un aplauso silencioso. Y por primera vez en años, Dean sintió la llama dentro de él, no abrasadora, no consumidora, sino brillando. Un fuego de vida. Un fuego de pertenencia. Un fuego que sanaba. En el tranquilo resplandor del otoño de Ember Creek, una verdad se alza por encima del humo y la pena. A veces los milagros que rogamos no descienden de los cielos en un destello de luz. Vienen caminando hacia nosotros con pasos cansados, o llegan con un hombro herido, o corren a través de la oscuridad sobre 4 patas y un corazón sin miedo. A veces el Todopoderoso envía sus guardianes en uniformes, o en los ojos de un niño lo suficientemente valiente como para gritar «para», o en la lealtad inquebrantable de un perro que se niega a abandonar a quienes ama. Y a veces envía esos milagros a nuestras propias vidas a través de las personas que nos sostienen cuando temblamos, que nos guían cuando estamos perdidos, que nos recuerdan que un corazón puede arder sin destruir, que puede brillar, proteger y sanar. En tu vida diaria, tú puedes ser la respuesta a una oración que ni siquiera sabes que fue susurrada. Una palabra amable. Una mano levantada. Un simple momento de valentía. Estas son las pequeñas chispas santas que mantienen caliente al mundo. Así que si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy.
Deja un comentario, dinos desde dónde nos estás viendo, y hazle saber a otros que la bondad aún camina entre nosotros. Y si crees en historias que honran el coraje que Dios coloca en personas comunes, suscríbete para no perderte el próximo milagro. Que el Señor, gentil, vigilante y siempre presente, bendiga a ti y a tu familia, proteja tu hogar y guíe tus pasos a través del humo de este mundo hacia la luz que mantiene encendida para ti. Amén.